siempre hay cimientos que son lo que le dan la vida a la construcción en sí. Pues cuando yo leí por primera vez este pasaje, siendo estudiante de ingeniería, me metí tanto en él que decía, wow, qué cierto es todo este pasaje, lo que dice aquí. Y lo vamos a estar viendo ahí en Primera de Corintios, capítulo 3. Dios quiere que nosotros estemos viendo claramente a la gente que entiende, que no entiende de la salvación, y que ellos puedan cimentarse de una vez y para siempre en Cristo Jesús para vida eterna. El tema de hoy, propuesta de la obra. Nosotros muchas veces como técnicos nos sentamos con el dueño de la construcción y discutimos algunas cosas para venir y ponernos de acuerdo y ver el pensamiento de la persona, qué es lo que quiere para llevarlo a la realidad. Y miren que cuando uno comienza una obra, está inquieto, quisiera llegar ya al punto final de un solo, para no pasar todo un montón de etapas que hay que pasar, sobre todo estar peleando con la gente, que es un gremio bastante difícil. Dice ahí en sus boletines, cuando uno quiere llevar a cabo una construcción, va a la persona indicada, va al arquitecto, al ingeniero, para el diseño de aquella construcción. Se reúnen para escuchar la propuesta de lo que se pretende construir. Quiero que volvamos a la parte anterior. Dice, se reúnen para escuchar la propuesta de lo que se pretende construir. Y miren, uno se sienta con la persona. En la primera reunión, la gente llega con unas expectativas grandísimas y uno le pregunta, ¿cuánto dinero tenés? Ah, tengo tanto. Entonces, bájate de la nube. No puedes hacer tanto con ese dinero, porque pretenden, hay gente que llega y dice, quiero un cuarto de 5x5 con un working closet, aparte del baño, el baño que tenga pozoneta, pero también quiero que tenga un jacuzzi, quiero que tenga esto, la ducha tiene que ser de esta manera. Le digo, pero con ese dinero no te alcanza para la pozoneta, pero no para la... Y empezamos, ¿ve? Llegan con unas expectativas bien grandes y es bueno, pero uno lo baja a la realidad. Y en la palabra vamos a ver que lo compara de esa manera. El siguiente párrafo dice, en el segundo encuentro, el arquitecto trae o el ingeniero la propuesta de cómo será la construcción. Ahí ya se sientan bases y le dice uno a la persona, mira, esto es lo que podés construir con ese dinero. No, pero me quitaste acá, pero me quitaste allá. Sí, pero no podemos más. Y empezamos a la discusión de nuevo, a negociar con la persona de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, porque la gente, como les digo, lleva expectativas bien grandes. Entonces nosotros estamos ahí para darles dirección. Así la compara. Vamos, el siguiente. La siguiente, no, allá, no es ahí. Es que no se mueve allá en aquella. Así lo comparan las escrituras con la vida espiritual en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar bien claros con respecto al pasaje que vamos a estar viendo, que el Señor lo compara en estos pasajes que vamos a estar viendo con la vida espiritual. Cuando el Señor usa figuras es para hacernos entender claramente y que lo lleguemos a entender de una manera de que no haya duda. Y este pasaje, cuando nosotros lo exponemos a la gente, quedan sin duda de cómo es la salvación en la vida de los seres humanos. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios y que sea Él quien nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias por el tiempo de hoy. Solo queremos pedirte que tú nos guíes a través de nuestra vida cristiana y que hagamos el trabajo que tú nos has encomendado hacer. Padre, que nos sentemos con la gente,
como peritos arquitectos de la vida eterna que tú nos has dispuesto en esta vida, que llevemos a la gente las buenas noticias, que llevemos a la gente expectativas claras de cómo es la salvación a través de lo que tú hiciste en la cruz. Dios, que estemos dedicando tiempo a cada persona que está a nuestro alrededor, las personas más cercanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que hoy no te tienen a ti en sus corazones. Que el tema de hoy, Dios, acerca de la propuesta de la obra que tú hiciste o que tú quieres hacer en la vida de cada persona, que te la podamos mostrar a todos aquellos que aún no tienen ese cimiento que eres tú de la vida cristiana. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Propuesta de la obra gris. Miren, hay cosas que en la vida no cambian y en el área de construcción no cambian también. Cuando, como les decía, cuando uno va a hacer una construcción, lo primero que hace es mover todo el material malo, ¿verdad? Y para sentar las bases, para sentar la construcción. Por ejemplo, si encontramos en un terreno mucho barro, arcilla, la movemos hasta llegar al terreno firme y ahí asentar las bases del edificio o la casa o el puente o la represa, cualquier cosa que vamos a hacer. Y eso es clave para el funcionamiento correcto de la obra que estamos tratando de llevar a cabo, de ejecutarla y llevarla a feliz término. Y lo primero que hacemos es excavar en la vida. Cuando se trata de una persona, excavamos en la vida de la persona, profundizamos allá en lo más profundo de la vida de ellos. Cuando nos sentamos con una persona, por eso nosotros indicamos acá en la iglesia que lo mejor sería dedicarle un buen tiempo a la gente para escudriñar allí en su interior, a ver qué tienen, qué piensan. Porque a veces uno da el evangelio y yo trato de darlo constantemente. El otro día llegué a una ferretería y dice uno de los muchachos, y miren cómo se enciende el foco. Dice uno de los muchachos, hey, miren que hoy hemos estado bendecidos. El tercer pastor que llega aquí a la ferretería hoy. Pastor, algo nos quiere decir Dios. Pues fíjense que sí, les digo yo. Y les pregunto, ¿ustedes ya están preparados para partir de acá? ¡Ay! ¿Para qué ellos esa pregunta? Dice uno de ellos. Y dice, no, yo me voy porque ¿para qué? Yo estoy frito. No, venga para acá, venga, no. Y vení, escúchalo. Y se regresó y le digo, mire, la buena noticia es que la salvación es gratuita. El problema es que en las iglesias nos han enseñado a acusarnos. Nos han enseñado a ver solo lo malo que somos. Y es cierto, todos somos malos. La Biblia dice que no hay uno tan solo bueno que haga el bien y que nunca peque. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Pero la salvación, dice, es gratuita en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Mírele, hay una figura en la palabra. El Señor, cuando murió para pagar todos nuestros pecados, murió a la par de dos ladrones. Dos ladrones que eran asesinos acérrimos, que el que colgaban en un madero, lo colgaban porque ya la sociedad no hallaba qué hacer con ellos. Entonces les dictaban la pena de muerte. La sentencia final de sus vidas era morir colgados en una cruz. Y mira que al comienzo del día, cuando los crucificaron a los tres, a los dos ladrones y a Jesucristo, en la mañana los dos lo injuriaban, dice la palabra. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate y sálvanos a nosotros. Pero en la tarde uno de ellos decidió creer en él. Y le dijo, hey, si eres el Hijo de Dios, ¿ya? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Y ahí es una teología tremenda. Jesucristo, ¿hacia dónde iba ese día? Hacia el infierno, para pagar nuestros pecados. Porque en la muerte sustitutiva que Él hizo por nosotros, Él nos sustituyó tanto en la cruz como la ida al infierno. Pero Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y en el cielo estaba el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo. Por eso Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesucristo iba para otro lado. Pero sabía que al llegar al cielo, allá estaba el Padre y el Espíritu, que eran parte de la Trinidad Santa. Le digo a los muchachos, ¿hizo algo bueno este ladrón? No, para nada. Dijo alguien ahí, no, bájenlo de la cruz porque él no ha hecho nada bueno, él ha sido un hombre malo, que vaya a hacer siquiera una buena obra para que le sume en su vida. No, Jesucristo no vio eso, solo vio un corazón arrepentido delante de él, que le decía, Señor, yo creo que tú eres el Mesías que está muriendo por todos nosotros, los seres humanos que somos malos. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hizo nada bueno ese hombre. Lo único que hizo fue creer que Cristo estaba muriendo por él y por todos los seres humanos para salvación de todos ellos. Pero el único requisito que él pide es creer en él. Y me dijeron los tres, ya lo entendemos. Pero para que lo entiendan mejor, les digo, que es un regalo. Me saqué un billete y se los puse así en el mostrador. Los quiero invitar a un fresco a los tres. Ahí está. No, pero ¿por qué? Sí, los quiero invitar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llevarse ese billete? Creerle y agarrarlo. Bueno, ¿me creen? No, pero ¿por qué nos quiere invitar? Así nos ponemos con la salvación, con Dios. Créanme, yo los quiero invitar, agarren el billete. No lo vayan a hacer pedazos, ¿verdad? Tener una parte para abajo, otra parte. No. Pero miren lo que yo les voy a decir. Es lo más grande que les puedo dar. Úsenlo para algo bueno. Pero vos me podrías decir, le digo, pero ¿y si me voy a comprar una cerveza con él? Yo te voy a decir, comprátela, pero no es lo mejor. Porque te estoy dando para que lo uses de una manera increíble. No para hacer el mal en tu vida y en los demás. Porque cuando te alcoholizas, empezás a hacer relajos, no te va bien, podés tener un accidente. Pero vos decidís qué hacer con ese billete que te di. Es tu decisión, ya no es mi decisión. Yo decidí regalártelo. Vos decidís qué hacer con él. Yo solo te digo, hace algo bueno con ese dinero. Punto. Porque regalo es regalo. Y dice la palabra que los regalos de Dios son irrevocables. No los vuelve a quitar. Y ahí, ¡pum!, les cayó el 20. Hoy ya entendimos. Bueno, la decisión es de ustedes. Tomen ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Él ya lo hizo por nosotros. No sé, voy a llegar después otra vez a la ferretería y voy a tener que invitar a uno de ellos a sentarme como habla aquí, lo que vamos a estar viendo. Y primero excavamos en la vida de las personas. Yo quisiera sentarme con uno de ellos y excavar en lo más profundo para ver qué hay. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Hechos 8:29 al 31 dice: el Espíritu le dijo a Felipe, Felipe era uno de los diáconos de la iglesia del primer siglo, acércate y júntate a ese carro. Mira, el Señor nos dice, hey, acércate a las personas, acércate a la casa de esa persona, ve a la oficina de ella, tómate un tiempo y ve a platicar con ellos. Pero nosotros no nos acordamos para nada del trabajo que tenemos que estar haciendo. Ve y dedícale un rato a tu mamá, a tu abuela, a tu tío. Acércate a sus vidas
y siéntense a platicar de estos asuntos eternos. Nosotros decimos amar a nuestros seres queridos, pero nos da temor hablar. ¿Saben por qué nos da temor? El temor más grande es que me digan, ¿y sos cristiano? Oye, pero no parece. Baja a la iglesia. Ese es el temor. El estilo de vida que llevamos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Mira, la gente no entiende acerca de la salvación porque no leen la Biblia. Y a estos 3 jóvenes les pregunté, ¿están leyendo la Biblia o alguna vez han leído la Biblia? Y los 3 se rieron. Y les digo, por la risa, ya me contestaron. Sí, usted sabe, usted entiende, ¿verdad? Y nunca la han leído. Léanla. Ahí está la verdad. El problema es cuando llegamos a una iglesia y nos empiezan a decir un montón de cosas y no tengo tiempo de meterme a la palabra para ver si es verdad lo que me están predicando. Pablo decía que le gustaba predicarle a los de Berea. ¿Por qué? Porque decía que después de que les predicaba, ellos se iban a la casa a escudriñar si lo que les había compartido Pablo era verdad o era mentira. ¿Tienes tiempo para ir a tu casa con el boletín que te damos? Mira, el problema es que los hallamos ahí en la silla después. Yo tengo colección, cajas de boletines de estas en mi casa. Porque me sirven. A veces nos sentamos con Irma y agarramos un boletín de años de los campamentos, sobre todo cuando vamos a ir para los campamentos, empezamos a ver, a retroalimentarnos con los campamentos anteriores para ver qué nos han compartido. O esto ya lo compartieron, pero hoy lo van a afianzar y lo van a decir de otra manera. El punto es de que ahí estaba Felipe con el eunuco. Era un servidor de un rey. Y dice, cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y mira lo que le contestó él. El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Hermanos, la gente está necesitada que los enseñemos acerca de la verdad. Y esa verdad a veces la tenemos para nosotros solos. No la compartimos con otros. Y lo rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has hecho tiempo para sentarte con alguien en un café, una tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Vieran qué interesante es cuando vos te venís a dar cuenta, hey, llegamos aquí a las 4 de la tarde y por estar metido con la persona, volteas a ver hacia los ventanales del lugar donde está, si es de noche. Y a veces nos han tenido que, cuando vemos que empiezan a mover sillas y a meter sillas, ya solo nosotros estamos. Interesante, porque ha estado tan interesante la conversación con la otra persona que no te queda tiempo para ver a tu alrededor, porque estás metido en el trabajo que te encomendó Dios. Y le rogó a Felipe que subiera al carro. La gente necesita tiempo de nosotros. Sigamos el siguiente pasaje. En el 34 dice, el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me diga de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Mira que le dijo bien claro, hey, compartime más. ¿De qué chavo está hablando ahí? Entonces Felipe comenzó a compartirle. Y el etíope aceptó a Cristo ahí y le dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Y le dijo, nada, ahí hay suficiente agua. Y bajaron y lo bautizó. Y mira,
lo más espectacular ahí en ese pasaje es que Felipe fue transportado. ¿Han visto las películas que de pronto estás aquí y apareces en otro lado? Ahorita solo en películas se puede eso. Pero quizás hacia allá va el ser humano, porque los ángeles se pueden teletransportar. No sabemos cómo. El ser humano no lo ha descubierto todavía, pero que la materia se puede desintegrar ahorita y volverse otra vez en otro lado, en otro espacio, se puede. Lo vemos en la palabra una y otra vez. Y la palabra dice, cosa que oído oyó, no oyó, y ojo no vio, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el cielo vamos a ver cosas espectaculares. ¿A quién lo llamaban de un celular? O te estabas viendo ahorita, está en Rusia alguien y te está llamando, o en China y lo estás viendo en fracción de segundos acá. Hace 30 años, 10 años era imposible. Pero hoy se puede. El hombre ha ido descubriendo cosas que Dios ya las tenía diseñadas de antemano, pero que el hombre simplemente se encarga de irlas descubriendo. Pero el poder es de Dios, no del hombre. Dios el poderoso. Pero la gente no entiende. Hay tantos temas que la gente cuando se mete a profundizar en algunos temas, cuando le estás compartiendo acerca de la palabra, empieza a hacer preguntas. Y esto existe, y esto es posible, y esto, lo otro, y aquí, pero la gente dice que yo tengo que portarme bien, que si no me porto bien, entonces me voy para el infierno. Pero ¿qué dice la palabra? Y empezás a compartirle la Biblia. Pero ¿te la vas a compartir si la has, qué? Leído. Si no sabes ni un verbo, ni al revés, ni al derecho, no le vas a compartir nada. Pero hay un verso que una hermana dice, con ese verso que sepamos, le compartimos tremendamente a mucha gente. Otra cosa, que cuando llevas una propuesta en el área espiritual, escucha la propuesta. La siguiente. Escuchamos la propuesta clara, el evangelio bien claro, porque ese es el propósito que llevamos, de que la gente adquiera ese cimiento, que más adelante lo vamos a ver que Dios lo compara con la vida espiritual. ¿Y por qué usa esas figuras? Porque es más fácil de entender de esa manera. En Juan capítulo 16, verso 18, este es el pasaje que les digo, que con este pasaje que sepamos, le podemos compartir de la vida eterna a mucha gente. Y lo sabemos de memoria, como sabemos el Padre Nuestro, el himno nacional. ¿Se han fijado que el himno nacional ni siquiera lo vamos pensando, sino que simplemente lo vamos recitando y recitando? Solo hubo un expresidente que se puso a querer rezar el Padre Nuestro, se equivocó y quedaba así. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué digo? Pero este pasaje, nosotros los seres que creemos en Cristo Jesús, lo debemos de andar en el corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande el amor de Él por los seres humanos. Dice, que no escatimó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan inmenso que dio a su único Hijo. Nosotros los que tenemos hijos lo podemos visualizar más. Y las preguntas que yo cuando vi este pasaje por primera vez en mi vida, si yo tuviera un hijo, ¿lo mandaría a morir por alguien? Para nada. Y lo dice en el libro de Romanos, que nosotros los hijos de Dios osaríamos morir por un justo si en verdad cupiera la posibilidad de que uno de nosotros decidiera morir por otro. No digamos decirle a nuestro hijo, mira hijo, vas a ir a morir por todos los que están ahí en el presidio, para que se salven, para que les den libertad. ¿Por qué? Cristo en cierto momento, lo mirábamos el otro día en el grupo, quiso tirar la toalla el Jueves Santo.
Y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero al mismo tiempo recogió la toalla en el aire y dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que en ese momento un ángel se le acercó, bajó del cielo y se le acercó y lo empezó a fortalecer y a decirle, mira, ve, yo les decía que ahí te podés imaginar cualquier cosa que le pudo haber dicho el ángel. Vas a morir por todos los seres humanos. Y es en vos quien van a poner la esperanza. Eres la esperanza de todos ellos. Y si vos no morís en esa cruz, todos se van a ir al infierno. No sé qué le dijo, pero estoy elocurando cosas que le pudo haber dicho. Imagínate qué le pudo haber dicho para animarlo aquel ángel. Y de pronto el ángel se fue otra vez y el Señor seguía preocupado. Nos compartía Oscar el domingo pasado que es mentira que todo va a estar bien en la vida cristiana. Hay problemas siempre. ¿Quién no tiene problemas? Con mi esposa nos peleamos todas las semanas. Si somos seres humanos. Y miren, nos peleamos por cosillas. No es que perdió 5,000 empiras en la calle ella. Porque le puso un poquito más de sal a mi verdura. ¡Qué salado! A veces voy a decir algo así. ¡Qué salado! Me acuerdo, y tan ricas, ricas. Porque la palabra dice que tengamos cuidado con las palabras que vamos a decir con nuestra boca. Porque cuando ya salieron. Y que mataron. Punto. Entonces uno tiene que aprender a traer la palabra de instante y decir, no, esto me lo trago mejor. Y así salado se va para adentro. Pero no voy a decir nada. Porque somos expertos para hacer lo malo. Entonces nosotros todos los días necesitamos del Señor. Entonces el Señor en su gran amor mandó a morir a su único hijo. Y miren lo que dice el 17 y el 18. 17 y 18, Josué. Es que allá no cambia, fíjate en aquella pantalla, no sé por qué. Dice, lo voy a leer acá. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren que, dejemos el verso anterior. Miren lo que dice este pasaje, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Pero ¿qué es lo que nos predican en la mayoría de las iglesias? Condenación, pecador. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a un culto a la iglesia de mis hermanas. Y llegué y me senté por allá atrás. Y de pronto el pastor empezó a predicar y yo me paré para ir al baño, después regresé. Y en eso yo me puse a platicar. Ese día llegó la empleada de mi hermana también al culto. Y me acuerdo que cuando él dice, hay 2 demonios aquí, allá atrás. Y están platicando. ¡Fuera, demonio! Entonces dije, yo le voy a hacer caso, es conmigo. Y me salí. Y ya me fui para afuera y se va. Y cuando iba saliendo, yo era un enojado de primera. Sigo siendo enojado, pero no era controlado en ese tiempo. Y le digo, más demonios usted. ¿Para qué dije eso? Y se fue mi hermana atrás de mí. Y allá afuera en el corredor me dice, ¿le has dicho demonio al pastor de mi iglesia? Sí, él me dijo primero. Y nos enseñan a acusarnos, a hacernos sentir mal, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros a la gente la tenemos que hacer sentir bien. Mira, ve, vos pecador, te sentís pero
que no mereces. ¿Cómo crees que me siento yo? Yo soy igual que vos y quizás peor. Como dijo uno de nuestros pastores una vez, mira, la diferencia con los que están allá en el presidio, entre ellos y nosotros, es que a ellos ya los agarraron y a nosotros no. Así. Porque somos malos todos los seres humanos, todos somos malos. Unos de una manera, otros de otra. Delante de Dios no hay uno tan solo bueno. Todos fallamos delante de Él, pero Él no vino para acusarnos, sino para hacernos sentir bien. Mira, esos pecados yo ya los pagué por vos. Entonces a la gente, cuando nos sentamos con ellos, hay que profundizar en sus vidas para ver qué es lo que hay ahí que los hace sentir mal y que no quieren llegar a la iglesia porque se sienten culpables. Mira, todos somos culpables aquí, pero no te sientas así. Cristo ya murió por nosotros. Simplemente confía en Él. Dios quiere que la gente vea la vida eterna como la tiene que ver. Tan fácil. Me decía un muchacho el otro día, entonces es bien fácil irse al cielo. Es tan fácil que es gratis. Pues sí, no, ya lo entendí, pero no creo que sea así. Pero es que es lo que te han enseñado. Yo te he estado leyendo la palabra, no mis argumentos, los de Dios, no los míos. Pero vos me estás trayendo los tuyos y yo te los he tirado por el piso todos. Porque Dios no piensa así de esa manera. Dios no te acusa. Dios simplemente te quiere salvar. Y el 18, miren lo que dice este pasaje. Allá no cambia todavía. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira que si aquí con este pasaje la gente no confía en Cristo, es porque aún tiene ese velo en su cara. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, no dice el que no anda bien, el que no diezma, el que no va a la iglesia, el que no guarda los mandamientos, el que no hace esto, no se salva. No dice eso. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No por estar haciendo el pecado o por estar viviendo en pecado, sino que es condenado por no creer en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La obra de Cristo fue completa. Él murió para pagar todos nuestros pecados. Te vuelvo a preguntar, ¿te has sentado con alguien para excavar en su vida cómo está? No para condenarlo, sino para guiarlo. Hay muchas personas que se van a dejar guiar. Hay muchas también que no se van a dejar guiar. Así es el mundo. Así somos los seres humanos. Pero hay que hacerlo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Quién es el que se encarga de llevar los corazones quebrantados a su presencia? Dios. Él solo me pide llevar el evangelio. Sentate con Él. Ve y escudriña ahí con Él. Preséntale el proyecto de la salvación, esa obra gris, ese cimiento que es lo que vamos a entrar ahorita. Entonces escucha la propuesta, ¿verdad? El mensaje de salvación. Entonces él viene y decide si lo acepta. Acepta y confía en Cristo, el siguiente punto. Se pone entonces el cimiento en la vida de esa persona. ¿Y cuál cimiento es? Veámoslo ahí. En Efesios capítulo 1, primero, 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio, que les lleva a la salvación, y luego haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que escuchas el mensaje, que alguien te lo dio claramente o que se lo das claramente a la persona porque te decidiste sentar con él
para tener una plática y profundizar en su vida y ver cómo está, si ha confiado o no ha confiado. Porque hay mucha gente en las iglesias que aparentemente van para el cielo. Pero cuando profundizas con ellos, te das cuenta que no es así. Todos los martes me toca orar por mi familia. Y es una lista grande, porque también es mi familia, la familia de Irma. Y esta semana oraba por los que son religiosos, por los que yo les he dado el evangelio y me dicen, no, tío, unos sobrinos que tengo, usted está equivocado. Ay, le digo, Dios quiera no vayas a morir y te des cuenta de la equivocación al estar al otro lado. Pero yo no soy quien para juzgarte. Voy a seguir orando por vos. Hay que orar por ellos. ¿Qué nos queda? Yo no voy a cambiar el corazón de ellos, pero sí puedo orar por ellos. Y uno por uno ha venido, tío, hoy ya entiendo lo que usted ya días me quería decir. Por fin lo vi en este verso, mire. Ah, qué bueno. Una de mis hermanas, poco antes de morir, me dice, ya días te quería hablar, pero el orgullo me podía. Entendí la salvación. Lo que vos ya días querías que nosotros hiciéramos. Ahí está. Confía en el Señor. Dice también 1 Corintios 3, 10, 11. Vuelve a quedarse pegado allá. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Mira, cuando uno hace una construcción, uno pone el fundamento, el arquitecto, el ingeniero pone el fundamento para hacer la obra. Y entonces uno viene y le pone al dueño de la construcción algunos materiales que puede poner encima de esos cimientos. En la construcción normalmente acá se usa bloque, ladrillo. En otros países se usa algunas cosas como, no sé cómo le llaman, a algunos paneles de ¿cómo se llama? De plástico, madera, pero también usan el hierro, concreto mezclado. Aquí nosotros usamos mucho la mezcla de concreto con hierro. Pero cada quien decide qué poner. Pero el cimiento es el mismo. Y el cimiento es grandísimo para hacer un tremendo edificio. Mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Cada quien después tiene que tener cuidado que le pone aquel cimiento tan grande que ha puesto Dios en tu vida al confiar en Cristo Jesús. La cimentación ya está puesta para vida eterna, que es Jesucristo. Cuando una construcción se quema, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué es lo único que no se quema? Los cimientos. El techo, quizás las paredes quedaron paradas, pero los cimientos no sufren ningún daño cuando el fuego las prueba. Ahí están y podés volver a levantar la construcción otra vez. Pero el cimiento que pone Cristo, puede venir el terremoto más grande del mundo a tu vida y no te la va a derrumbar, porque Él es el cimiento para eternidad. Eso te da a entender que Cristo no falla. Puede venir el terremoto de pecado más grande en tu vida, pero la salvación no la perdés, porque el cimiento ahí va a estar. Se te va a caer todo y lo vamos a ver más adelante. Cuando una persona decide confiar en Cristo, es que pone su fe arraigada en Él para siempre. Y ahí no hay pérdida. Escuchaba hoy un pastor en la mañana y decía, dice él, ¿se acuerdan de aquellos que
agarraron en un concierto ahí y que estaban dándose un tremendo beso bien apasionado y de pronto lo sacan en la pantalla del estadio y eran dos personas casadas. Qué terremoto el que pasó en la vida de esta gente. Porque hasta ahí en ese momento se dieron cuenta de que tenían una esposa, que tenían un hijo o que tenían hijos, pero que el terremoto que los había sacudido a ellos, les sacudió toda la familia. Y a veces pensamos, hermano, es cierto, el terremoto puede ser grandísimo y Cristo ahí va a estar. Es inamovible, porque es el cimiento eterno para vida eterna de nuestras vidas, pero que te va a mover todo lo de arriba, te lo va a mover y te lo va a tumbar. A veces los hombres tenemos que pensar un poquito e irnos más allá. Ese hombre no pensó, solo salieron para el concierto. Pero la sorpresa que les tenía Dios preparada. Y el Señor es bien claro. Lo que hace esas escondidas, dice, yo lo voy a sacar a la luz. Es que eso ni lo dudemos. Que ahorita estamos en cosas que mejor dejémoslas a un lado. Porque más temprano que tarde, el Señor las va a sacar así. Y lo va a mostrar. Y Él te va a seguir amando. Con el mismo cariño, con el mismo amor. Pero que te va a mover todo arriba. Y Él se va a quedar ahí en tu vida. Ahí va a estar. Porque vimos en el pasaje de Efesios que Él manda a nuestras vidas ¿el qué? El Espíritu Santo que viene a morar ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Y esa es la santidad que necesitamos para ir a la presencia de Dios, porque sin esa santidad nadie puede ver a Dios. Hermanos, ahí está el cimiento. La propuesta de cómo sobreedificar en su vida. Lo primero, diferentes tipos de materiales para sobreedificar. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, ahí dejémoslo. Mira, te pone 6 tipos de materiales. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas. Cuando le metes fuego a esos 3, ¿cuáles 3 se conservan? Lógicamente, el oro, la plata, que son, ¿cómo se llama? Metales, y las piedras preciosas, que no se queman tampoco. Pero le metes fuego a la madera, al heno, a la hojarasca. El heno es el zacate seco. ¿Han visto cuando tira una chispa ahí en un zacatal y empieza y agarra fuego y agarra una fuerza increíble? A tal manera, hay incendios en Estados Unidos que han destruido condados completos. Porque se inició una chispa y las casas son de madera allá. Y se queman totalmente. No digamos una casa de heno, de paja. Yo no sé si han ido. Yo visité, Oscar me acompañó muchas veces allá al Naranjo, a la aldea donde íbamos, que teníamos una iglesia. Y las casas eran de paja. Nosotros llegamos, hicimos casas de bloque y techos de zinc, de aluminio. Pero cuando llegamos los techos y las paredes eran de paja. Bahareque, otras. Los que ya tuvieron un poquito más de esfuerzo para hacer sus casas. Hojarasca, bahareque, ¿va? Si le metes fuego se quema rápido. Pero tú decides qué le pones a ese tremendo cimiento para hacer un edificio, un rascacielos de puro oro. Cuando tú decides trabajar para la obra de Dios y lo dejas todo. El otro día me preguntaba un hermano que lo fui a traer al aeropuerto a las 12 de la noche y me decía, Armando, ¿y vos has pensado en tu retiro? No. ¿Por qué? Porque ya estás viejo, bro.
Sí, le dije, mi retiro es el Señor. El día que el Señor sepa que yo ya no le sirvo aquí, me lleva. Vas a llorar vos también. Ah, ¿yo por qué? Puede ser que lloré, somos amigos. Yo lloraría por vos, pero hasta ahí nomás. Pero la palabra dice que es mejor estar con Él. Punto. Mi retiro es Él. Él sabrá hasta cuándo me va a tener acá. Y cuando Él vea que yo ya no le sirvo aquí, me va a llevar. ¿Para qué lo voy a tener en una silla de ruedas? Mejor me lo llevo. Y yo oraría, Señor, llévame en una silla de ruedas, parapléjico. ¿Para qué te sirvo? Para nada. El punto es, cuando decidís edificar tu vida en oro, plata, piedras preciosas, pues algo vas a recibir ahí en el cielo. Porque cuando venga el juicio, la palabra lo usa literal aquí, que se te va a meter fuego, ¿eh? Y si tu obra permaneció, recibirás recompensa, dice más adelante. Si se quemó, dice, escaparás algo así como quien pasa por fuego. Punto. Porque ¿qué pasó? El cimiento no se quemó. Y ese es Cristo en nuestra vida. El siguiente pasaje. Tu obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea cual sea, será revelada y será probada por el fuego. El 14. Dice, si lo que uno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Y el 15. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Por qué se va a salvar si se le quemó todo? Por el cimiento que es Cristo. Tu vida y en la mía. Hermanos, pero hay mucha gente allá afuera que ese cimiento no lo tiene. Siéntate como perito arquitecto un día. Escudriña en su vida, excava para colocar el cimiento verdadero que es Cristo. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje. Siéntate, así como Felipe se sentó con el etíope y estuvo ahí y lo llevó hasta el punto de confiar y llevarlo a bautizarlo. Así debe ser nuestra decisión con aquellos seres que decimos amar. Sentémonos con ellos. Y también dice, desecha algunas cosas. ¿Verdad? La propuesta, ¿verdad? Desechar algunas cosas para darle cabida a otras. Hay que desechar aquellas cosas que nos hacen daño. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, decía algunas malas palabras. En mi casa no las aprendí, porque en mi casa no se dijeron nunca malas palabras. Nunca. Mi papá, la gran palabra que decía, ese hijo del vicio. Esa era la mala palabra en mi casa, hijo del vicio. Era el equivalente, ¿va? A veces, mira que una hermana me quitó esta palabra a mí, puchica. Y un día me estaba esperando allá y me dice, hermano, usted dice mucho esa palabra, puchica. Pero esa es la mala palabra, la palabrota disfrazada. Quédese ahí, ¡pum! Y póngale lo otro. Sí, verdad. Tiene razón. Dije yo, la voy a desechar de mi vida. O cuando me salía algo mal, decía, ¡qué basura! Y un día estábamos con los hipotes, ¿verdad? Y le digo, hijo, vení a hacer esto acá. Cuando vio que le salió, ¡qué basura! Y le dice Irma, ¿y eso? Y mi papi no la dice a cada rato. Entonces digo yo, sí, tienes razón. Perdóname, hijo, no la vuelvo a decir. Y desde entonces no volví a decir aquello. Entonces uno tiene que ir cambiando esa manera de ser. Veamos los pasajes. Dice ahí, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Empezá a cambiar algunas cosas, algunas palabras, algunas costumbres, algunas cosas que tenés que cambiar. Tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de vestirte muchas veces. Yo me acuerdo cuando se me dio la primera oportunidad de compartir en la iglesia. Me acuerdo que venía de trabajar yo de la montaña, porque trabajaba con SECOP, una dependencia, una secretaría del Estado. Y llegué con tenis y no me dio chance de ir a la casa. Y me subí arriba a compartir y con una camiseta manga larga toda chuca. Porque yo pensé, yo vengo de trabajar y me subí y compartí. Cuando salí por un pasillo que tenía la iglesia, habían 3 pastores esperándome. No, déjamelo a mí primero, déjamelo a mí primero. Y los 3 me exhortaron a que una de las cosas que se cambia es, venimos para la casa de Dios. ¿Cómo venimos? Si te invitara el presidente, la presidenta de la República allá a su oficina, ¿cómo llegaría? ¿Cómo llegaría? Aquí es un encuentro con Dios todos los domingos. Y entre nosotros, que somos los invitados a venir a la casa de Dios. Entonces hay que ir cambiando cosas. También en 1 Corintios 3:23, 10:23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Hay cosas que no te convienen, dice en 1 Tesalonicenses. Entonces desecha lo malo y retén lo bueno, dice también en 1 Tesalonicenses. Entonces yo decido qué cosas me edifican y qué cosas no. Voy a desechar eso y eso se queda acá. Esto es bueno. Empezamos a cambiar cosas. Porque yo he decidido edificar mi vida no en heno, ni paja, ni madera, ni hojarasca. He decidido edificarla en piedras preciosas, quizá plata u oro, el metal más preciado. Y para terminar, el cimiento de la vida espiritual es Cristo. Y ese no lo podés cambiar para nada. Se queda ahí. Lo único que cambia es la edificación que le pones encima. Y eso tú lo decides. Te pregunto, ¿cómo estás edificando tu vida cristiana hoy? ¿En qué la estás edificando? ¿Estás ahorita en paja? Deséchala. Y decir, si quiero huir por la madera, también se quema. Voy a hacerlo de piedras preciosas. Voy a hacerlo de plata. Voy a hacerlo de oro. Porque ese es el deseo de Dios como Padre nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. Nos has hablado claramente que tenemos que dedicar tiempo, como Felipe lo dedicó al etíope. Se subió a su carro, se sentó con él, lo escuchó, escudriñó en su vida, le dio el mensaje bien claro, este confió y lo llevó hasta el punto de bautizarlo. Señor, queremos que te glorifiques en nuestras vidas. Así como dices en 1 Corintios capítulo 3, que nosotros somos semejantes a un arquitecto, que somos los que vamos a poner el cimiento de vida eterna en la vida de las personas. Y ese cimiento eres tú, Señor. Y enseñarles a sobreedificar sobre ese cimiento en oro, plata y piedras preciosas, que aun cuando venga el fuego y las pruebe van a permanecer. Pero cada quien decide en su vida, Señor, si edifica en madera, en heno seco o en hojarasca. Señor, quítanos un pensamiento así de ser conformistas y buscar lo que permanece para siempre. Sabemos de que el cimiento
eres tú y que ese no cambia y está ahí para hacer un gran edificio en nuestras vidas espirituales. Solo llévanos a hacerlo, Padre. Queremos tomar decisiones basadas en tu palabra y en nada más. Queremos influenciar a aquellos que tenemos hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y queremos influenciar la vida de otros seres humanos. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.